Hora de cuentos bilingual. Me llamo Ellie, soy la bibliotecaria de niños a la Biblioteca Pública de Bozeman y puedo hablar en español un poco. Y estoy aquí con mi amiga. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Romero y soy el enlace de padres para todos los padres del distrito escolar de Bozeman de habla hispana. El día de hoy estamos en un lugar que se llama Sweet Peaks Ice Cream. Una heladería. Huele delicioso. Si no lo han venido a visitar, estamos en Main Street y Rouse. So good. Muy bien. Quisiera comer algún helado antes de De irnos. Sí. Sí, no, de todas maneras, vamos a probar todos los sabores antes de irnos. Y ustedes también tienen que probar los sabores y nos dicen cuál es su favorito. Pues primero tenemos un libro para leer contigo y antes vamos a demostrar un juego que puede hacer con Playdough. Y este Playdough es de chocolate. Oh my God, ella hizo ese Playdough y nos va a enseñar ahora cómo hacerlo. Sí, muy bien. Okay. ¿Empezamos? Yes. Este libro es Should I Share My Ice Cream por Mo Willems. ¿Debo compartir mi helado? Helado. Compren un frío helado en un día caluroso. Ice cream, get your cold ice cream for a hot day. ¡Oh! ¡Uy, qué bien! ¡Helado! Oh boy, ice cream! Un helado, por favor. One ice cream, please. Aquí tiene, señor. Here you go. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Oh boy! Me encanta el helado. I love ice cream. Espera, Wait, a Cerdita también le encanta el helado. Piggy loves ice cream too. Cerdita es mi mejor amiga. Piggy is my best friend. ¿Debo compartir mi helado con ella? Should I share my ice cream with her? ¿Debo compartir mi impresionante, excelente, riquísimo, sabrosito, superior, genial, dulce, lindo helado? Should I share my awesome, yummy, sweet, super great, tasty, nice, cool ice cream? Puede que a Cerdita no le guste este sabor. Maybe Piggy doesn't like this flavor. Compartir un sabor que a Cerdita no le gusta sería una equivocación. Sharing a flavor Piggy does not like would be wrong. Me comeré el helado. I will eat the ice cream. Espera, a Cerdita le gustaría este sabor. Wait, Piggy will like this flavor. Está muy sabrosito. It's very yummy. Ok, compartiré mi helado. I will share my ice cream. No será fácil. It will not be easy. Oye, Cerdita no está aquí. Hey, Piggy isn't here. Ella no sabe que tengo un helado. She does not know that I have ice cream. Me comeré el helado. I will eat the ice cream. ¿Dónde está Cerdita? Where is Piggy? Y si estuviera por ahí, toda triste, What if she is sad somewhere? tengo que encontrarla. I must find her. Cuando la encuentre, le diré. When I do, I will say, ¿Quieres un poco de mi helado? would you like some of my ice cream? Entonces ella dirá, Then she will say, gracias, eso me haría feliz. thank you, that would cheer me up. Y entonces compartiré mi helado con ella. Then I will give her my ice cream to share. Rico. Yummy! Entonces mi mejor amiga será feliz. Then my best friend will be happy. Lo haré. Compartiré mi helado. I will do it. I will share my ice cream. Oh no, it melted. No.
Catalina no puede probar mi helado. Now Peggy cannot have any of my ice cream. Lo eché a perder. Oh, now I can't have any of my ice cream. I blew it. Pareces triste. ¿Quieres un poco de mi helado? You look sad. Would you like some of my ice cream? Gracias. Eso me haría feliz. Thank you. That would cheer me up. Rico. Yummy. Ese no era mi plan. Wait, that wasn't my plan. Pero bueno, eso también funciona. Oh well, this works too. Fin. Ahora tú vas a compartir el helado conmigo. ¿Puede compartir con ella? Quisiera todo hablar por mí mismo. Pues es Play-Doh. ¿Cómo se dice Play-Doh? ¿Plastelina? Muy bien. ¿Y qué sabor tiene este? Ese huele a... Parece de chocolate. Muy bien. Voy a poner las instrucciones para hacer este, pero necesita flor, harina, Necesitamos harina, y también sal, muy bien, y también un poco de aceite. aceite, muy bien. Y este es de olives, como... Aceite de oliva. Sí, pero no necesita aceite. Cualquier tipo de aceite. Cualquier, sí. Y la parte que es más extraña es cream of tartar. Ok, crema de tartar. Muy bien. Y puede esconder este en la parte del supermercado como con la harina y para... En la parte de especias pueden encontrar eso en el supermercado. Sí. Y algunos tiempos es en una locación muy extraña, pero si roga la persona al supermercado puede ayudarte para esconder. Ya saben, pregúntenle a la persona que trabaja en el supermercado dónde pueden encontrar la crema de tartar. Muy bien. Cream of tartar. Y la última cosa es chocolate. Este es es poroso. Ok. Y no necesita este. Yo puse este porque quisiera Play-Doh de chocolate, pero puede poner cualquier cosa que quisieras, como colores de comida, de cualquier color, y también o té o café o vanilla. Ok, lo puede dejar de vainilla, lo puede hacer de chocolate con colorantes. Hemos elegido esto porque ella quiso hacer helado de chocolate. Y ese helado no se come, ¿no? Sí, no es peligroso para comer, pero no tiene un sabor delicioso. Okay. Hay mucho sal ahí. Ok, hay mucha sal. No se come, pero no pasa nada. Sí, comer un poco. Sí. Y puede tener un juego, por favor. Okay. Y ahí tiene, ¿cómo se dice este en español? Cuchara. Y muy bien. Oh. Y gracias. Miren esta plastilina. Y Más chocolate. Qué rico se ve mi helado. Oh, muy bien. Quisieras, ¿cómo se dice sprinkles? Sprinkles. Sprinkles. Chispitas de colores. Son imaginarios. Son imaginarios. Sí. ¿Quisieras un helado? Sí, más helado para mí. Muy bien. Y cuando jugar con Play-Doh es muy bien por los manos pequeños para tener la fuerza que necesita. Miren, parece un helado de verdad. Y puede practicar los esquías que necesita para tener un lápiz. Las habilidades motrices finas. Para pueden hacer formas, pueden hacer cosas, y eso ayuda bastante a los niños a mejorar sus habilidades para escribir. Y también puede practicar el lenguaje que es especial al juego. Ok. Cuando juega con helado o pizza o Claro. escuela.
Pueden practicar todas las palabras que normalmente no utilizarían, específicamente jugando a hacer helado o a hacer pizza, y pueden ver las palabras tanto en español como en inglés. Muy bien. Pues vamos a tener un helado. Ok, vamos a comer un helado. Y ojalá que vengas a la biblioteca pública, es gratis y tenemos juegos y libros, todos son gratis, no necesita identificación oficial para obtener libros y ojalá que venga a la biblioteca. Ya saben, Ellie los está invitando a la biblioteca para practicar su español y conversar con ustedes. No se necesita nada más que una identificación. Hay muchos libros, tanto en inglés como en español, como en ambos idiomas. Y hay una zona de niños para jugar. Los invito a que vengan a la biblioteca y la conozcan. Muy bien, hasta luego. Chao. Forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright.